del Peñón, posgrado de Psicología Clínica del Centro de Salud Mental de Beto Peñón, aquí en Caracas. Y mi supervisora de aquel entonces, que es Graciela Capriles, Gracias. eh, sí, sí, em, ella me... Yo le llevo ahí un caso, porque resulta que había una paciente hospitalizada con varios intentos de suicidio. Ella tenía su cosa planificada, ella sabía, vivía en el 23 de enero, que es una barriada popular de acá de Caracas, ya ella vivía en un piso alto y ella sabía cuáles eran las cositas que iba a quitar para lanzarse, ¿no? Y entonces yo muy intuitivamente invito a esa mujer, yo en aquel entonces yo venía de concebir que no debía haber un espacio intermedio entre el paciente y el terapeuta, sino que eso debía ser libre. Y entonces ese escritorio que nos lo ponían en el hospital, yo lo movía para muchos lugares y en aquel entonces yo lo utilizo para que la mujer se monte en ese escritorio y le digo, bueno, ya que tú estás aquí, tú tienes tantas entradas en el hospital y siempre por el mismo tema y tú quieres lanzarte, bueno, vamos a darte la oportunidad, lánzate. Eso es intuitivo, eso yo lo traigo porque traigo el teatro. Yo veo que la mujer duda en lanzarse y no lanzarse y finalmente no se lanza. Y yo, bueno, a mis veintitantos años, yo le digo, bueno, tú no te lanzaste, pero igualito tú te lanzaste, porque tú quieres lanzarte. Así es que ya te lanzaste, ya estás muerta, porque eso es lo que tú quieres. Entonces la mesa deja de convertirse en el piso, yo no sé qué, el 23 de enero, para convertirse en el ataúd en donde ella está acostada. Y le digo, bueno, ya lo lograste, ya estás aquí. Y entonces yo veo que la mujer empieza a llorar silenciosamente. Yo miro aquello, que es misterio, ¿no? Como mucha extrañeza. Y cuando, después que pasa un rato, yo estoy observando eso en silencio, le pregunto que qué le pasó. Ella me dice, no, mira, lo que pasa es que estando yo en este lugar, me pasan muchas personas por el lado y una de las que pasa es mi madre y ella me dice que la vida no me pertenece, que yo no tengo derecho a quitarme la vida. Así que yo no lo voy a hacer más, ya yo no hago nada más esto. Bueno, decirme a esa mujer eso, yo sentirme Superman era la misma cosa. O sea, ¿cómo es posible que yo, un muchachito de veintipico de años, ¿verdad? Que lo que traigo es experiencia de tratar, en aquel entonces la escuela de psicología era conductista, yo venía del conductismo y del teatro. ¿Cómo era posible que yo, que soy un chamo de veintitantos años, una paciente ya con tantas entradas en el hospital, carajo, la curé en una sesión? Bueno, yo soy Superman. Y entonces así llego yo con toda esa inflación a contarle a Graciela, oye, mira, Graciela, me pasó esto. Yo soy Superman. Y Graciela me da dos cuerazos y me dice, mira, tú lo que estás es inflado, eso que tú estás haciendo ya está inventado, eso se llama psicodrama. Y si tú quieres aprender eso, búscate a Nixa Fernández para que ella te enseñe lo que es eso. Y ahí es donde yo entro en psicodrama. Cuando consigo a Nixa, yo le digo, bueno, Nixa, mira, me manda Graciela Capriles porque yo quiero estudiar psicodrama y ella me dice que eres tú y hice esto, esto y aquello. Nixa me dice, bueno, mira, yo en este momento no estoy haciendo psicodrama, esa es mi pasión realmente, pero yo estoy haciendo ahorita gestal. Tenemos aquí la escuela, el Instituto de Potencial Humano, se llamaba en aquel entonces, que lo llevaba ella con Manuel Martínez, con con Manuel Martínez Toro. Llevaban ellos dos potencial humano y ahí es donde yo empiezo a estudiar gestal, en donde estoy por una cantidad de años, aproximadamente unos 3 años, hasta que la misma Nitza me dice, mira, voy a abrir una experiencia de psicodrama por allá, por lo de Feo Calcaño, acércate por allá, a ver si eso es lo que a ti te interesa. Cuando yo voy y veo aquello, yo quedo maravillado y yo digo, no, mira, sí, yo quiero psicodrama. Y desde ese entonces, que eso hace aproximadamente unos 30 años hasta el sol de hoy, sigo enamorado del psicodrama. Y eso es lo que yo vengo a compartir aquí. Vengo a compartir vivencias. Esto que les estoy contando está al final de la presentación que les voy a dar. Hay un canal mío que se llama Henry González Psicodramatista y está esta historia narrada, así como la historia de cómo entra, cómo empieza Nixa Fernández en el psicodrama, cómo empieza Edwin Muñoz, y eso se llama Tejido a Seis Manos. Entonces, les invito, son Hachacín, son Yachacín, bienvenida, mi querida. Mira, Gracias, el bueno, placer es mío. dense un paseíto por ahí para que vean este tejido a seis manos, se van a divertir porque está en clave de humor esta presentación, esta exposición de trabajo y les va a gustar. Y después, bueno, aquí vamos a tener la oportunidad de seguir compartiendo después de esto. Digamos que este es el abreboca nada más. Estamos haciendo lo que en psicodrama se llama caldearnos.
caldearnos es como ir calentando los motores, como cuando tú vas a empezar a correr y tú primero tienes que hacer un poquito de calistenia porque si no te va a dar un calambre y te vas a quedar trancada. Bueno, uno va caldeándose, ¿verdad? El primero que se tiene que caldear es uno, el que va a exponer, pero no es el único que se tiene que caldear. Yo estoy seguro, Eduardo es el que nos va a decir cuándo es que vamos a comenzar, porque esto es nada más los prolegómenos, como dice la gente culta. Mira, ya va, pero para un poco para que lo sepas, Eduardo no es el que va a decir cuándo vamos a comenzar. El escenario es todo tuyo. Así es que te toca a ti. Ah, caramba. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí convocados? Mira, aquí por lo general estamos una hora en tiempo total, desde como hasta las 8, hasta las 8 hora colombiana, ¿no? Serían Ajá. 9 horas Venezuela, Ajá. 10 horas Santiago de Chile o de algunas partes de Brasil. Más o menos ese sería el tiempo. Entonces yo creo que vamos a recortar el caldeamiento porque yo traigo una presentación que es un poquito larga, pero larga, tal vez nos vayamos a tardar media hora en presentarla, para después compartir. Pero la idea no es que yo me faje aquí a hablar como un loco y vaya mostrando láminas, sino que vayamos compartiendo y conversando, integrando y vayamos haciendo una historia colectiva de esto. Tanto gestal como psicodrama son historias colectivas lo que se genera. Yo me voy a quedar callado por espacio de 2 minutos o 3 minutos, porque yo estoy seguro que con esos cuentos que yo estoy echando, alguna de ustedes y alguno de ustedes tiene cuentos parecidos que echar. Entonces yo me quedo callado y uno de ustedes echa un cuento. Bueno, quizás déjame compartir que aparte por eso es que yo respeto tanto la gestal como el psicodrama y tu trabajo. Yo vengo como médico de una formación muy racional. Y para mí, dando vuelta, estaba haciendo una pasantía en el hospital militar, que era donde estaba Fernando Rizquez con toda la escuela de formación en psiquiatría y en psicología clínica. Y ahí casualmente encuentro a Cecilia Foita y a Manuel Martínez, que me invitan a entrar en una sesión de terapia grupal. Y para mi enorme sorpresa, cuando yo veo cómo se va moviendo el mundo interior y uno lo va viendo fuera, para mí eso fue, digo, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y Hermoso. ahí entro yo, antes de ser algo que yo he comentado mucho es que antes de ser junguiano, yo me formé como psicoterapeuta humanista, pasé por Gestalt, pasé por psicodrama, no lo completé, pero pasé mucho tiempo en psicodrama y realmente es apasionante. Sí. Y yo creo que eso también ha permitido como hacer una aproximación muy particular en relación al trabajo clínico, aunque soy junguiano, es una aproximación muy particular. Que no son tan separados, no son tanto el agua y el aceite, sino que se pueden hacer integraciones desde la persona. Liz Quintero, bienvenida. Eduardo, yo a ti te conozco justamente haciendo una formación altamente interesante, la que dabas en aquel entonces. Te conozco porque a mí me convocan ustedes, los coordinadores de esa actividad, justamente para ser el que iba a darle a tu grupo la parte de psicodrama. Pero ustedes ahí tenían una cosa maravillosa, ustedes tenían gestal, creo que tenían biodanza, tenían análisis transaccional, creo yo también, o sea, ustedes tenían una cosa súper completa y de eso ustedes tuvieron aproximadamente una experiencia como de 3 años, varios grupos que pasaron por ahí. Sí, que la teníamos Narci Álvarez y yo, que Sí, fue una maravilla, realmente ese programa era una maravilla. sí. Yo recuerdo que había un grupo que era tan defendido que yo le decía el grupo Valgrés, porque había una propaganda había una propaganda de la televisión en Venezuela que decía Valgrés, resistencia de piedra. Entonces yo decía que yo era del grupo Valgrés, que eso sí era duro, ¿vale? Bueno, mira, vamos a pasar a las presentaciones, porque si no, no nos va a dar el chance. Pero por favor, yo les quiero pedir que compartamos más, que no me dejen hablando solo, sino que cada uno de ustedes
intervenga, pregunte, cuestione, critique, diga que eso no le gusta, tire la computadora y la rompa, o sea, ser activo dentro de esto, porque eso es lo que verdaderamente nos va a dar la experiencia colectiva del aprendizaje. Sí, Henry, si me permites, Eduardo. Por favor, claro. Ultra cortico, Liz, acuérdate que aquí es todo cortico. Bueno, sí, mira, saludarlos a los dos, estoy fascinada, me acabo de enterar de esto y salí corriendo y dije, no me lo puedo perder, aunque sea un rato, porque tengo otro compromiso a las 9, pero esto es así que estoy fascinada. Imagínate ver a Eduardo Carballo después de tantos años, tengo como más de muchos años, Eduardo, sin verte, y sí recordar esa experiencia maravillosa. Yo participé, creo que fui la segunda cohorte, y allí fue donde conocí del psicodrama, y quedé prendada con el psicodrama y quise continuar mi formación en psicodrama. Pero por supuesto, maravilloso, todos los módulos extraordinarios. Y Eduardo, aprovecho para decirte que es inolvidable aquello que tú hacías de la integración psicoterapéutica de todas esas herramientas en unas pautas, ¿verdad? Del proceso. Aquello era genial entre tú y Narci, por supuesto, ¿no? De verdad que siempre agradecida porque fue una experiencia que me marcó mucho. Siempre se lo había dicho mucho a Narci, pero no te había perdido la pista a ti, Eduardo, y bueno, aprovecho para decirte lo agradecida que estoy de esa formación. Muchísimas gracias, Liz. Bueno, gracias. Dicho lo cual, ¿serían tan amables de permitirme compartir pantalla? Ya está permitido, así que cuando quiera. Ajá, vamos a ver cómo es la cosa. Vamos a ver si me acuerdo. Oye, yo creo que voy a necesitar compartir pantalla por aquí. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, ahí deberíamos estar compartiendo la pantalla. Ok. Y vamos a iniciar. Me encantó ese nombre. Este nombre lo generó Eduardo. Me encantó este nombre. Yo estoy honrando el nombre que Eduardo me propuso. Dinámicas para reconocer cómo funcionamos, hacer conciencia y movilizar conflictos. Creo que un nombre más integrador hubiese sido difícil de generar. Así es que yo honro esa iniciativa y desde ahí tomamos este nombre y vamos a partir, a comenzar. ¿Me están escuchando y están viendo la lámina? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con esto que es la Gestalt. Gestalt, esa es la copita clásica y típica de Gestalt que conocemos todos desde que éramos muchachitos y estudiamos por allá en la universidad. La copita que es figura y fondo, en donde son los dos perfiles humanos que son el fondo, y pareciera aparentemente que la figura es la copa que está en el centro. El símbolo de la Gestalt. Entonces, Gestalt es una corriente de la psicología de corte teórico experimental que se dedica al estudio de la percepción humana. Percepción proviene de la palabra alemana Gestalt, que significa forma o contorno en español. Fíjense ese cuadro tan interesante. Es un cuadro de Escher, un famoso dibujante y pintor, que justamente cuestiona los límites de la percepción, de las leyes de la percepción, y estos son los juegos a los que se ha permitido durante muchísimos años, tanto el arte como la industria publicitaria, de forma tal de proponernos nuevas formas de percibir la realidad. Los psicoterapeutas también hacemos eso. También buscamos que las personas perciban nuevas formas de percibir su realidad, entendiendo que su realidad es la realidad real. No cuestionamos la realidad tal y como la de una persona, pero sin embargo le podemos acompañar y en ese proceso de acompañamiento ir generando las dudas que le permitan ampliar su visión acerca de las cosas. El dibujito que vemos abajo a la izquierda es también otro dibujito clásico de Gestalt. Aquí en este caso más bien estamos viendo la ley de cierre.
Arriba vemos las leyes, los principios asociados a la teoría gestal: similitud, continuidad, cierre, proximidad, figura, fondo, simetría y orden. Y cada una de estas cosas tienen un correlato en el plano de lo psicológico. Abajo, como ley de cierre, todos vemos un triángulo blanco en donde en realidad no hay absolutamente nada. Es una percepción ilusoria de la realidad. Es una tergiversación que hace nuestra mente de la realidad, cosa de la cual los terapeutas conocemos bastante. Bueno, esto es los principios de la Gestalt. Y se define. En tanto, terapia psicológica busca desarrollar el potencial humano y el crecimiento personal. Procura integrar las conductas, sentimientos y pensamientos del paciente a fin de que sus intenciones y acciones estén enfocadas en la homeostasis, que es decir, la tendencia a mantener un ambiente interno estable y relativamente constante, que es la concepción de lo que es la salud mental para la Gestalt. Como base filosófica la definimos como una escuela idealista de inspiración kantiana, de ahí el principio del holismo, el cual define que el todo es mayor que la suma de las partes, justo porque además de las piezas que componen el todo, también está la estructura, está la organización, es decir, también está la Gestalt. Eso proviene del concepto idealista del holismo y también proviene del existencialismo. La confianza en el potencial humano, el respeto a la persona y la responsabilidad. Hay que tomar conciencia de que esta escuela, al igual que el psicodrama, al igual que muchas escuelas modernas, al igual que la antipsiquiatría, son movimientos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. El ser humano horrorizado por la capacidad destructiva del mismo hombre, el ser humano horrorizado porque se suponía que todos, al ser todos potencias cristianas, no era posible que unas contra otras se lanzaran de una manera tan salvaje. Y la respuesta de eso fue el horror de ver cómo el ser humano puede ser el lobo del ser humano. Y desde ahí un concepto más existencialista y el humanismo, los cuales ponen énfasis en las vivencias subjetivas de cada persona y en la confianza en el potencial humano. Es decir, la visión del hombre como una totalidad, la confianza de que el ser humano tiene internamente las propias capacidades curativas para transformarse en sí mismo en otro ser humano más avanzado. Otras ideas de donde surgen la base filosófica de la Gestalt, la religión oriental y la fenomenología, de la que toma su apego por la experiencia inmediata y por la toma de conciencia, que la va a llamar insight. Como todos sabemos, insight es el momento luminoso en donde todas las cosas llegan a un punto de conclusivo, una síntesis entre las dos tesis que están planteadas hasta ese momento. Surge un tercero organizador, como diría un amigo de nosotros, una función trascendente, y eso es lo que en Gestalt vamos a llamar el insight. Se centra en los aspectos positivos de la psicología, tales como la autorrealización y la búsqueda de decisiones acertadas, y no los aspectos negativos de la mente, como en el caso del psicoanálisis. El señor Peirce, que como veremos el que después crea el psicoanálisis, crea la Gestalt, durante muchos años estuvo peleado con el psicoanálisis y cuestionaba y se quería diferenciar a ultranza del psicoanálisis, pero también del conductismo, que eran los corrientes que se estaban manejando en esa época. Entonces cuestiona el psicoanálisis por el trabajo con las patologías, la concepción del ser humano de la patología, y el conductismo por exclusivamente las conductas observables y negar la existencia de otros elementos internos al ser humano. Entonces, ciertamente nace como una reacción al determinismo del psicoanálisis y al intervencionismo del conductismo. Lo crea Fritz Perls, quien nace en 1893, muere en el 70. Es un médico psiquiatra alemán judío que junto a Laura Perls crean un nuevo modelo, ¿no? Fritz, inicialmente psicoanalista, y Laura, psicóloga, crean en Nueva York en 1951 lo que se llamó posteriormente la psicoterapia gestal. Luego Fritz Perls se va a California y crea allá en el 64 el Instituto de Salem, del cual vamos a leer libros como Dentro y Fuera del Tarro de la Basura, y hay varios libros que él escribe desde su experiencia de California. Y en el 69 crea en Canadá una comunidad para terapeutas. Según la Gestalt,
El ser humano ha vivido cumpliendo las expectativas, los deseos y los mandatos de los otros, haciendo así una gestal incompleta. La neurosis, entonces, es un síntoma de maduración incompleta. Y como para la gestal, la vida es una sucesiva, una constante sucesión de ciclos, los cierres que no se van dando en cada una de estas gestales, nos van dejando gestales abiertas, que es la definición de la neurosis para Perls. Bueno, nos encontramos con esto que es el ciclo de experiencia, lo que vemos a la izquierda. No se esfuercen mucho en tratar de leerlo, más adelante en otra lámina lo vamos a ver grande y lo vamos a revisar un poquito. Este es el núcleo básico de la vida humana para la psicoterapia gestal. Como les decía, una sucesión interminable de ciclos, que es lo que representa la vida. También se le conoce como ciclo de la autorregulación organísmica, pues se considera que el organismo, mira esto interesante, ¿no? El organismo sabe lo que le conviene y tiende a regularse por sí mismo. Es como si el organismo fuese distinto, como si hubiese una contradicción per se entre mente y cuerpo. Y aquí lo que vamos a buscar justamente esas contradicciones y a permitir que el cuerpo, el testigo mudo, tome la palabra. El ciclo de experiencia pretende reproducir cómo los sujetos se establecen contacto con su entorno y consigo mismos. Explica también el proceso de formación figura-fondo, cómo surgen las figuras dentro de un fondo difuso y cómo, una vez satisfecha la necesidad, dicha figura vuelve a desaparecer. Esto que está aquí es lo que se define en gestal como el ciclo de la experiencia. Yo diría que es algo básico, pero también algo absolutamente práctico para nuestros trabajos con pacientes. Manejar esto con cierto nivel de profundidad nos va a permitir, tal y como lo decía el nombre de este trabajo, identificar los conflictos y entender nuevas formas de abordaje para los diferentes conflictos que las personas están teniendo. El ciclo de experiencia parte de un punto cero en donde todo está normal, todo está en orden. Vamos a quitar la palabra normal porque es una palabra extraña. Todo está ok. O está así como punto cero porque desde aquí va a comenzar este ciclo de experiencia o porque acaba de terminar. Porque todo este ciclo, como ven, vuelve otra vez al punto cero al final. Partimos de una sensación. Siento algo físico. ¿Qué tengo? Bueno, tengo un dolor de barriga, algo difuso, algo que no identifico qué es, ni dónde proviene, ni con qué se identifica, ni con qué se conecta. Lo primero que yo voy a hacer es buscar identificar la emoción contenida en esta sensación. No voy a negar la sensación y tampoco voy a buscar cuál es el problema neurológico o si es que comió algo inadecuado, sino que voy a entender el dolor de barriga como un símbolo, como un síntoma de algo que me está indicando otra cosa. Cuando busco la emoción que está contenida allí, yo hago preguntas como ¿qué dice tu barriga? Cosas en donde estoy humanizando la sensación. Sé por un momento tu barriga. Fíjate qué cosa tan interesante, ¿no? Cuando yo escuché por primera vez este tipo de intervenciones, me pareció algo muy interesante. Por cierto, hay un teórico gestal que se llama Kepner, en donde él habla acerca de la dicotomía tan grande que tenemos con nuestro cuerpo. Y él dice que no existe una palabra en español para definir nuestra relación con el cuerpo. Yo digo mi cuerpo como digo mis llaves, como digo mi carro. No hay un concepto que diga yo cuerpo. No hay un concepto que defina que yo soy mi cuerpo. Que no existe una diferencia entre yo y mi cuerpo, que es una cosa que me sirve, sino que esas dos cosas están integradas. Cuando yo le pregunto a la persona, ¿qué dice tu barriga? O cuando yo le digo a la persona, sé por un momento tu barriga y habla, estoy buscando una conexión inmediata con el cuerpo, estoy buscando una conexión inmediata con la emoción y estoy buscando estoy empezando a penetrar en esa simbolización que representa esa imagen que me está proponiendo la persona. El cómo es la pregunta básica para la gestal. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es tu dolor de barriga?
¿Cómo es eso de sentir un dolor de barriga? ¿Cómo es eso de que tu barriga se está expresando? Entonces la barriga me dice, por ejemplo, no, lo que pasa es que tengo angustia porque mi relación de pareja está a punto de terminarse. Ah, fíjate todo lo que está contenido en ese dolor de barriga. En este caso, el cuerpo es la guía. Lo intelectual, entendido como lo separado de lo corporal, empezamos a observar esa discrepancia entre mente y cuerpo. Cuando estamos en entrenamiento gestal, nos entrenan mucho en la observación del cuerpo. Yo te puedo decir, por ejemplo, no, yo estoy tranquilo, a mí no me está pasando nada. Mientras que te estoy diciendo eso, la pierna se está moviendo, es como si fuera, bueno, desaforado, como si se me fuera a reventar. Entonces aquí hay una discrepancia. Tú me estás diciendo que estás tranquilo, pero tu pierna me está diciendo otra cosa. Sé tu pierna y dime qué te está pasando, pierna. O te puedo decir, amplía ese movimiento a todo tu cuerpo y entonces vas a ver a la persona bailando como un San Benito, porque todos esos movimientos que estaba haciendo con la pierna, ahora los está haciendo con todo el cuerpo. Evidentemente, y esto pasa a ser otra cosa tan visible que no hay otro remedio que la propia persona entender que algo le está pasando, que hay una discrepancia y que simplemente está obviando la experiencia corporal en función de la racional. Con todas estas cosas llegamos al punto 2, la figura. La figura distanciada del fondo. Lo que me pasa es que tengo miedo de caerme. Esto lo decía una paciente hace poco que tenía temor a salir a caminar. Sin embargo, siente la necesidad de caminar, pero tiene miedo de caerse. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Bueno, lo que tengo miedo de caerme. Cuando la persona toma conciencia de esto, ya elaboramos el primer paso para una figura que comienza a salir. Ya tomaste contacto con la emoción, tienes miedo. Ya tomaste contacto con la acción de caerte. ¿Qué te recuerda? ¿Con qué lo asocias? ¿Con qué lo conectas? ¿Cómo es esa experiencia de caerte? Ahí la persona poco a poco va tomando contacto desde la emoción. Cuando le pregunto, ¿qué te recuerda? O si en algún otro momento tú te has sentido así, en algún otro momento tú has sentido ese temor. Y la persona te va a decir, sí, yo cuando estaba chiquito tenía todo un problema porque en mi familia hemos tenido varias personas que han tenido fracturas y problemas muy severos por caídas aparatosas que han tenido. Y yo experimenté una vez la caída de mi madre, en donde eso la llevó al hospital y fue terrible, nuestra vida cambió a partir de ese momento de una caída. Entonces ya tú empiezas a conectar, ¿no? Ya tú empiezas a identificar que fíjate a dónde nos lleva esa discrepancia del cuerpo y la mente, el intelecto, y cómo poco a poco comenzamos a entrar en qué es lo que está pasando por debajo de la piel de esa persona. Bueno, aquí probablemente puedan surgir defensas, puedan surgir todos los bloqueos, Pérez no lo va a llamar defensas, pero los va a llamar bloqueos. Algunos de los bloqueos, introyección, deflexión, confluencia, proyección, retroflexión y la última que se llama aproflexión. Cuando le hago al otro lo que quiero que el otro me haga. Yo te hago cariño porque es que yo quiero que tú me hagas cariño a mí. Entonces esos son los bloqueos básicos que van a comenzar a surgir como unas resistencias de la persona a seguir conectando con estas cosas. Si nosotros hacemos la pregunta adecuada y logramos continuar, ojo, no es que van a surgir entre el 2 y el 3, la resistencia puede surgir en el 5 o en el 1, independientemente de eso. Y lo que vamos a identificar es a través de estas preguntas, el cómo, y a través de la exploración de lo que está pasando con su cuerpo, vamos a ir tratando de saltar esa resistencia, ¿sí? En movilización identifico qué necesito. Me doy cuenta que necesito cubrir mi necesidad. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se mueve mi energía? ¿Se mueve o está estática? Ojo, no estoy hablando de un movimiento externo. No estoy hablando de una cuestión en donde ahora la persona va a salir maníacamente a hacer cualquier cosa afuera
que demuestre que sí, que se está moviendo, que tomó conciencia. A veces eso es un bloqueo, ¿sí? Entonces nosotros estas cosas las vamos a trabajar con dos tipos de técnicas. O vamos a trabajar técnicas supresivas, en donde más bien yo voy a invitar a la persona a tomar una pausa, a respirar, a dejar de hacer aquellas cosas que siempre está haciendo como una respuesta externa sin tener verdaderamente contacto consigo mismo. O voy a aplicar técnicas expresivas, que es justamente lo contrario. Nótese que cuando estoy hablando entonces de movilización, no me estoy refiriendo a la movilización externa, me estoy refiriendo a la movilización de la energía interna que esta persona ha comenzado a mover. Y a veces esa movilización es que la persona diga, mira, me doy cuenta que yo necesito es detenerme, yo no estoy en condiciones en este momento de comenzar a caminar, yo necesito reflexionar un poco más con esas conexiones que tengo con esa mamá que cómo cambió nuestra vida a través de esa caída y cómo esto en este momento lo estoy conectando con esto y qué es lo que esto significa. Una vez que tú has logrado eso, es posible que la persona, el paciente, vaya a una acción, se ponga manos a la obra, pero en una acción que tiene que ser una acción constructiva, una acción creativa, en donde es evidente la diferencia entre lo que está haciendo en este momento y lo que hacía antes. Esta persona ciertamente conectó lo que estaba mal y lo identificó y lo puso en cuerpo y lo puso en acción afuera. Ahora es cuando viene la transformación. Ahora es cuando lo vamos a ver en el afuera. Eso entonces es el contacto. Lo busco y lo encuentro. Entro en contacto con mi necesidad de cubrir y la cubro. Hago lo que planteé, lo llevo a cabo y vuelvo otra vez al punto cero. Ya vamos a conversar de esto. Hasta ahorita, bueno, vean esto. Y quiero cerrar esta parte de la gestal, esta presentación, una presentación rápida. Esto tiene muchísimo, esto se estudia en años, pero agarrando así como que algunas cositas, algunos elementos que nos permitan como tener una idea, si no sabemos absolutamente nada de esto, no fue como una presentación, mucho gusto, de Henry González. Este señor que vemos en la fotografía es Claudio Naranjo, un ¿cómo se le dirá? Post-Perls. En donde en este libro, La vieja y novísima gestal, va a darnos estos 7 principios de cómo se vive gestalmente. Y entonces, Claudio Naranjo nos invita de la siguiente manera: vive ahora. Es decir, preocúpate más por el presente que por el pasado o el futuro. El futuro no ha llegado, el pasado ya pasó, preocúpate por el presente. Vive aquí. Relaciónate más con lo presente que con lo que está ausente. Estás en el aquí y el ahora. Deja de imaginar y experiencia lo real. Abandona los pensamientos innecesarios. Más bien siente y observa. Prefiere expresar antes que manipular, explicar, justificar o juzgar. Entrégate al desagrado y al dolor tanto como al placer. No restringas tu dar cuenta. No aceptes ningún otro debería o tendría más que el tuyo propio. Esos, sí, yo debería estar haciendo esto, yo debería rebajar, yo debería, pero eso es un debería externo porque no lo tengo integrado. Entonces, acepta tus propios deberías y no los de los demás, pero responsabilízate de tus acciones, de tus sentimientos y de tus pensamientos. Por último, acepta ser como eres. Y con esta lámina, mis amigos invisibles, como decía el maestro, bueno, un gran filósofo venezolano. Uslar Pietri. Uslar Pietri, mis amigos invisibles. Vamos a dar un espacio, un ratico, porque saben que el tiempo es un gran tirano. Para compartir vivencias, sé que muchos de ustedes saben de gestar más que yo, así que bueno, vamos a compartir preguntas, comentarios, observaciones, sugerencias, críticas, etcétera, 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 etcétera. Bueno, yo te quería agradecer esta píldora tan nutritiva de esto, ¿no? Porque primero que es una invitación y después que es un reto.
Creo que es una invitación a poder empezar a comunicarnos de una manera diferente, bueno, desde todas las posibilidades que tenemos de experimentarnos, ¿no? De experimentarnos desde el cuerpo, en el vínculo, en lo emocional, en el pensamiento. Y bueno, y aparte creo que es una invitación también a vivir la vida con una filosofía muy particular. Entonces, gracias por traérnosla de esta manera tan sintética. Gracias, Eduardo. A mí me abruma cuando todo el mundo habla a la vez. Yo no sé qué hacer con eso. Claro. Mira, yo tenía una profesora de actuación que decía que el talento es 10% de inspiración, 90% de transpiración. Entonces, ciertamente es así. Lo desarrollamos. También te quiero contar que yo tenía un profesor de actuación que nos montaba en el metro y nos invitaba a observar los cuerpos de la gente. Mira cómo esa persona se mueve, obsérvalo, mírale los zapatos, mírale la ropa, mírale la faz, mira cómo viene peinado. Esa persona es un obrero que viene del trabajo, está molesto, hoy tuvo un problema con alguien en el trabajo, se vino antes de tiempo, pero no se está yendo para su casa, él se va a ir a la casa de otra persona. Vayan y pregúntenle. Entonces, ese era el ejercicio, ¿no? Entonces uno iba y le decía, disculpe señor, con su permiso, mire, usted es obrero, usted tuvo ahí un problema en el trabajo, usted se va a echar los palos, usted ahorita no va para su casa porque usted está muy descompuesto. Eso es lo que le está pasando a usted. Hombre, te miraba muy asombrado y te decía, ¿cómo tú sabes eso? Mira, eso es lo mismo que hacen los quirománticos. Yo no, o sea, no me opongo, ¿verdad? No digo que no, en el fondo no hay una verdad dentro de esto. Pero las personas que nos manipulan son unos grandes observadores del cuerpo. Y tal vez la invitación de esto es a que entendamos los terapeutas de una vez por todas que el cuerpo no puede salirse del consultorio. Incluso ahora, cuando estamos en lo virtual, tenemos afortunadamente estas cajitas y dentro de esta cajita tenemos una cantidad de cosas que podemos apreciar. El fondo y la forma. Yo te estoy viendo a ti, Felipe, y no puedo evitar mirar la hermosa biblioteca que tienes atrás. Y esto también puede dar información de ti. A él puede decir que tú eres un hombre ordenado y que tú eres un hombre muy pulcro. A lo mejor me equivoco, pero con esa teoría yo voy a arrancar contigo. Además, te veo tu corte de tu barba muy bien cortada, veo que está muy bien peinado y eso me puede dar una información acerca de esto. A lo mejor es equivocada, no digo que no,
Pero a lo que la invitación que nos hace esto es a que comencemos a observar, más allá de lo evidente. Y cuando digo, cada vez que yo uso la palabra evidente, me acuerdo de León. León era uno de los Thundercats que tenía la espada del augurio, y entonces la espada del augurio tenía un hueco en el centro, y entonces León no veía por el hueco para ver la realidad. Y entonces él le decía a la espada, espada del augurio, revélame lo evidente. Y tú decías, coño, ¿cómo que revélame lo evidente? No está ahí. Sí y no. ¿Viste? A veces el cuerpo es evidente y no lo vemos. Entonces la invitación es eso. En el chat están preguntando por aquí. Henry, buenas noches. ¿Podrías explicar o ampliar más la noción de figura fondo en las estados? Gracias. Lo que le acabo de decir a Felipe, mira su fondo y mira su figura. Y a lo mejor hay contradicciones en esas dos cosas, porque a lo mejor yo veo un fondo muy desordenado en un hombre con una barba perfectamente cortada. ¿Y qué pasó aquí? ¿Cómo es eso? Entonces, esas son las discrepancias por las que Gestal se mueve. Y empieza a ver las discrepancias entre cuerpo y mente, entre figura y fondo, y a partir de eso empieza ya la observación. Entonces, vamos por la mitad de la exposición. Todavía nos queda la otra, que es el psicodrama. Pero estamos haciendo como que una pausa aquí. Yo veo a las personas, no sé, ¿será que están dormidas, Eduardo? ¿O será que están tan interesadas, que están impactadas y por eso no sé cuál de las dos? Tú que lo conoces, dime, chico. No, yo creo que desafortunadamente dentro de la cosa muy buena que tiene la virtualidad que nos conecta, hay una cosa muy mala también que ha venido acostumbrando a esconderse detrás de la pantalla negra, ¿no? Entonces, algo que puede ser tan rico como interactuar se pierde en Sí. Entonces, pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, la figura del fondo. Aquí y ahora, eso es lo que hay. Aquí ahora, está bien. Bueno, si más nadie va a hablar, yo sigo hablando, porque para hablar, búsquenme. Yo creo que Patricia tiene ganas de intervenir y tiene como pena, chico, no sé, me da esa impresión. ¿Qué dice Patricia? Porque te veo inquieta, te veo. No, es que estoy, pero con mi cuaderno apuntando todo, me parece interesantísimo, de verdad que estoy, pero fascinada porque es verdad, vemos, pero vemos poco, observamos poco, entonces es muy interesante todo el ambiente, todo lo que hay por detrás y que el cuerpo muchas veces manifiesta algo y por dentro hay otra cosa. Entonces, muy interesante, de verdad. Estoy aquí de apuntadora. Chévere. Bueno, si para eso sirvió esto, para que al menos nos llevemos esto, la observación más del cuerpo, mira, yo doy porque cumplimos el objetivo. Y todavía no hemos terminado, imagínate. Bueno, ¿qué será que comenzamos? En la audiencia hay una pregunta, en la audiencia de Facebook, hay una pregunta de Justin Sánchez. Él pregunta, ¿hay cierres que no pueden concretarse definitivamente? Sí. Hay gestales abiertas con las que nos quedamos el resto de nuestras vidas. Definitivamente. ¿Qué te puedo decir? El sujeto tachado, de lo que nos hablaba Lacan, el ángel caído. O sea, la fractura es algo humano. Y justamente, pero la paradoja del ser humano, que justamente eso es lo que nos lleva al crecimiento, lo que nos lleva a la exploración interior, a la búsqueda de qué hay más allá, qué hay más allá de la fractura, cómo cubrimos esa brecha. Ciertamente, querido amigo, hay gestales que jamás se cierran. Los dolores de lo que no pudo ser, las historias que no ocurrieron, que pudieron haber pasado y ser maravillosas, ¿verdad, mi querido amigo? Así que todo eso está ahí, todo eso está contenido en el alma humana. Bueno, ¿qué me dicen si seguimos? ¿Ah? Seguimos. Hablen, coño, pana, hablen, digan, por favor, qué angustia. Mira, Henry. Ajá. Mira, tú sabes, perdón, antes que tú hables. A veces las conversaciones de Zoom son como las sesiones espiritistas, ¿no? Porque tú dices, comunícate, hermano. Di si estás ahí. ¿Me oyes?
Y después la persona por fin se digna a decir, sí, estoy aquí. Ah, ok, está bien, me estás oyendo. Ajá, ¿quién iba a hablar? Sonia. Sonia. A ver, No, dale. para decirte que por lo menos de mi parte, el silencio, cuando yo estoy en tus trabajos y eso, a mí siempre me ocurre, pero porque me moviliza demasiado. O sea, porque yo como buena tocaya tuya, como buena maracucha como tú, también búsquenme para hablar. Ajá. Pero, Sí, sí, sí. pero Cachucha te decían sí, a ti. Por algo sería que te cachucha, decían por algo sería. cachucha. Pero definitivamente escucharte es una cosa que tú tienes internalizado que no solo explicas, sino que movilizas emociones, cuerpo, Ah, y vas como mostrando, ¿no? Y uno va haciendo como todo el imaginario, y eso por lo menos para mí es demasiado potente. bueno, Agradecida. sí, esa es nuestra función también como terapeuta, ¿no? Inspirar imágenes Sí. o empujar a que se generen imágenes en el otro. Si a todo el mundo no lo llame tuyo, llámalo en nosotros. ¿Cómo fue? Repite, por favor. ¿Alguien dijo Leiber, algo? Comunícate, Leiber. hermana. Como que no era con nosotros, sino con otra dimensión, No, por lo visto. sí, 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 así es. Michelle, bienvenida, rato que no te veía. Entre las cosas, coño, para no, yo y las digresiones, pero yo estoy haciendo con Liz, que anda por ahí, estamos haciendo un grupo de teatro virtual, psicodramático. Y entonces una de las cosas, en la primera tormenta de ideas que tuvimos en estos días, alguien contaba acerca de todas las cosas que le han ocurrido en la virtualidad. Y una de las cosas que ocurren es que mientras que la persona estaba hablando, alguien pasó desnudo por detrás y todo el mundo lo vio. La persona iba porque se le estaba quemando el arroz, porque es lo que después se supo. Pero esa es una de las tantas cosas que cuando se comparten todo lo que puede ocurrir en esta red, esa es una de las tantas cosas que ocurre. ¿Qué tal? Ay, pues vamos a seguir compartiendo pantalla y vamos a seguir. O alguien más tiene algo, como yo le digo a mis pacientes, tú tienes algo así que lo tienes en la boca aquí y si no lo dices te vas a quedar mal y te va a dar dolor de barriga. Si no tienes eso, no digas nada y seguimos. Pero si tienes algo así, este es el momento de que lo sueltes. Date permiso de participar. A la 1, a las 2, a las 2:30. No, vamos a seguir. Aquí estamos. Bueno, nos quedamos aquí. Vamos a la segunda parte. ¿Quiere? ¿Quiere rodar? Aquí estamos. El psicodrama. ¿Qué les parece esa imagen? A mí me encanta esta imagen. Sí. ¿Quién aquí está hablando por ahí? Hay un participante ahí no humano que nos está diciendo cosas, quiere participar también. Bueno, vamos a hablar del psicodrama. El psicodrama, yo les eché el cuento cómo yo empiezo en esto. De eso hace ya 30 años y desde entonces, hoy en día, llevamos junto con Nixa Fernández y Edwin Muñoz la Escuela Venezolana de Psicodrama, en la cual ya tenemos desde hace ya año y medio absolutamente virtual y hemos tenido pues que aprender a hacer psicodrama virtual con éxito. Y hoy en día tenemos 3 niveles de formación. Primer nivel que se llama talleres, en donde la gente va simplemente para conocer la experiencia, saber si le gusta o no. Y sobre la base de eso, 2 siguientes niveles que son el nivel de auxiliares y el nivel de directores. Bueno, el psicodrama está entendido como un concepto, un modelo transparadigmático. ¿Cómo se come eso? Un paradigma psicológico es una comprensión conceptual de un modelo psicológico que contiene teoría, epistemología, filosofía y técnicas especiales de abordaje. Tenemos entonces como los principales paradigmas psicológicos 3, los que están en azul, el psicoanálisis, el gran paradigma psicológico, padre de todos los demás, la psicología humanista que surge después y el conductismo que es la tercera. Dentro de la corriente humanista nos encontramos la terapia gestal, uno de los grandes representantes de la corriente humanista en la psicología,
la terapia emotiva, racional emotiva de Ellis, la terapia centrada en la persona de Carl Rogers y el análisis transaccional. Un transparadigma señala que ha surgido una nueva forma de pensar. El psicodrama puede ser percibido entonces como psicoanalítico porque mantiene una visión de la psique en movimiento. Puede ser concebido como conductista porque utiliza el ensayo conductual, el aprendizaje vicario de Bandler. Puede ser concebido como humanista porque desarrolla, se propone el desarrollo del potencial humano. Puede ser sistémico porque trabaja con roles y vínculos, y puede ser transpersonal porque penetra en lo espiritual y en lo ritual. Este es un modelo que propone Nixe Fernández para la EBP y le estuviésemos honra a que fue ella quien lo propuso. Este señor que está aquí, Jacobo Leví Moreno, nace en 1889. Según la historia que él mismo genera, nace en un barco sin bandera en el Mar Negro. Eso no es cierto, él nace en Rumania, pero aquí lo que nos está mostrando es un símbolo. Él como un ciudadano del mundo, un hombre sin una bandera, que no se va a circunscribir a un país determinado, sino un ciudadano universal. En 1909 estudia filosofía, luego deja la filosofía y se mete a medicina en la Universidad de Viena, y en 1917 se gradúa de médico. Caramba, fíjate lo que se tardó, no, ahora lo veo. 18 años tardó este señor que dio tantas romerías hasta terminar graduándose de médico. Una de las historias que narra Moreno en sus memorias es su encuentro siendo el estudiante, un muchacho de 20 y pico de años, su encuentro como estudiante en donde Freud va a dar una conferencia. En ese entonces el maestro está hablando acerca de la interpretación de los sueños, él escucha con mucha atención en los planteamientos y al terminar el maestro, el joven pide la palabra, se levanta y le dice: mire, doctor Freud, con mucho respeto, pero usted interpreta sueños. Yo voy a ir más allá de lo que usted va. Yo voy a enseñar a la gente a soñar. Y desde eso, pues ya se revela en este joven, primero todo un planteamiento muy megalómano, muy inflado, pero que a veces desde ahí se generan también las grandes transformaciones humanas. Otra de las cosas de esa experiencia que va, de esa vivencia del Moreno de los primeros años, es esto que él llama el teatro espontáneo, el teatro de la espontaneidad. Acuérdate que estamos en la posguerra, los hombres regresan de la guerra todos rotos, heridos, destruidos o inexistentes. La población es básicamente de mujeres. Y en ese contexto, él comienza a hacer un teatro que él denomina el teatro espontáneo. No es un teatro de texto, no es un teatro donde tú vas a representar las cosas que ya representaste la semana pasada y el mes pasado, sino que todo está ocurriendo al mismo tiempo en el escenario. En ese mismo momento se está escribiendo el guión. En ese mismo momento se está pintando el escenario y se están cosiendo las ropas que se van a poner los actores. Y todo lo que está ocurriendo en el momento. Esa es la espontaneidad del teatro que él propone. De esto va a surgir poco a poco un concepto que él va a llamar el diario teatro. Diario teatro era narrar la noticia más impactante del día y la gente iba a escuchar cómo el teatro espontáneo, el diario teatro, narraba la historia que estuviese ocurriendo en el día. De esas historias, que es un grupo bastante estable, que dura bastante tiempo, surge lo que él dio en llamar el caso Bárbara. Bárbara es una de estas actrices que trabaja en la trupe del teatro espontáneo, y ella se caracteriza por ser una damisela que siempre sus personajes son la dama en peligro, la virginal, que siempre sale a escena a representar este tipo de personajes. Y hay una persona de la audiencia, del público, que noche tras noche va a ver este teatro, y cómo va a evitar el enamorarse de esta belleza, de esta verdad. Él se enamora perdidamente de Bárbara y eso termina en matrimonio. Y bueno, al rato, después de casados, el hombre se le acerca a Moreno y le dice: mira, Moreno, esta niña con la que yo me casé, que yo conocí aquí, ella aquí se ve una belleza, ella aquí una verdad, pero cuando llega a la casa, mira,
la tipa dice groserías, dice improperios, rompe cosas, me agrede, me ha golpeado. Esa mujer es una bárbara, de verdad. Y bueno, Moreno le dice, bueno, mira, qué interesante, ¿no? Déjame ese dato por aquí a ver qué hago con él. Y esa noche se le acerca a Bárbara y le dice, mira, Bárbara, tú sabes que por el bien del teatro, nosotros tenemos que ampliar nuestro repertorio teatral. Así es que esta noche tú no vas a ser la damisela en peligro. Yo quiero que esta noche tú seas la prostituta. O yo quiero que esta noche tú seas la esposa del marinero. O yo quiero que esta noche tú seas la tipa malasangrosa y malancarada que es dueña de un bar. Y la mujer al principio se impacta, ¿no? Todo no es lo que ella está acostumbrada a hacer. Pero bueno, en función del teatro, ella accede, ella acepta, comienza a hacerlo, este tipo de personajes, y para sorpresa de Moreno, el hombre, el esposo, al rato se le acerca y le dice, oye, mira, Moreno, yo no sé lo que tú hiciste, pero, cónchale, muchas gracias, porque ahora sí es verdad que esta es la casa la mujer que yo quería, la mujer de la que yo me enamoré. Ella es dulce, ella es tierna, me hace la comida, me da besitos, compartimos, ella y yo salimos a pasear, nos reímos, disfrutamos de la vida. Y ahí es donde Moreno se queda con una respuesta a una pregunta que él se estaba formulando en su cabeza, que es que lo que ocurre en el teatro ocurre, hay un vaso comunicante entre lo que ocurre en el escenario y lo que ocurre en la vida. Es como han surgido muchos planteamientos desde entonces que son del arraigo común, del acervo común, como decir, mira, la vida es un teatro donde todos somos actores, todos lo hemos escuchado decir, todos representamos un rol en esta vida y cosas así por el estilo, que surgen precisamente de estos primeros conceptos que Moreno empieza a manejar. Efectivamente, esto lo va a llevar a él después a desarrollar teorías mucho más profundas al respecto. No quiere pasar la lámina. No quiere pasar la lámina. Aquí estamos. Después de largas peripecias, se va a Estados Unidos y ahí inicia su creación. La sociometría, que es la capacidad de medir los vínculos entre las personas, medir cómo las personas nos llevamos las unas con las otras. Eso es lo que se llama la sociometría, cómo se miden las relaciones interpersonales. Esto es lo que va a dar pie a lo que hoy en día son los surveys de opinión. ¿Quién cree usted que va a ganar las elecciones en Nicaragua? Estoy seguro que tú vas a contestar lo mismo. Bueno, esos surveys de opinión surgen precisamente estos conceptos de sociometría. La psicoterapia de grupo es el primero que inicia la psicoterapia de grupo. Hasta ese momento, la psicoterapia es exclusivamente individual, personal. Y por último, su creación final, el psicodrama. En cuanto a los orígenes del psicodrama, los encontramos por allá atrás en la antigua Grecia, con aquellos mitos de celebración a Dionisio, es el dios del teatro, donde vamos a sacrificar un macho cabrío, esa piel se la va a colocar un oficiante y va a dormir con ella puesta esa noche, y esa noche va a tener sueños proféticos. Y todos vamos a devorar la carne y nos vamos a beber la sangre de ese chivo que ha sido sacrificado, ese mártir que ha sido sacrificado. A quien les suene a ustedes a esto, algo parecido con lo que hacemos hoy en día con Cristo, la comunión, la misa, les quiero decir que no es mera coincidencia. Y de ahí surgen los primeros conceptos de lo que con el paso de los siglos se va a llamar psicodrama. El siguiente paso va a ser la creación del teatro griego, que como sabemos es uno de los puntos centrales de la vida en ese entonces del ciudadano griego, y poco a poco se va desarrollando hasta el teatro moderno. La poética escribe Aristóteles, en donde él define cuáles son los principios del drama. Como sabemos, el teatro va teniendo todo un desarrollo, surge un coro, de ahí surge un protagonista. Protagonista es una palabra interesante de la que hablaremos después. Y Aristóteles define, cuando habla de la poética, la transformación que sufre el espectador al observar un hecho dramático.
La compasión que se va a generar en este espectador va a producir una mejor persona y a ese desarrollo él lo va a llamar catarsis. No es la catarsis la que estamos acostumbrados a escuchar, la catarsis como abreación, como abreación emocional, sino una catarsis transformadora que va a transformar a ese espectador en una mejor persona al observar los hechos dramáticos que están ocurriendo a ese protagonista. Eso es lo que va a tomar Moreno para su psicodrama. Ese concepto de la catarsis, ese concepto de la comunicación humana, y eso le va a llevar poco a poco a lo que es el psicodrama moderno, un concepto en donde el escenario teatral no es otra cosa más que el escenario psíquico abierto en escena. Es la psique del protagonista, no del paciente. Aquí en psicodrama le decimos protagonista, abierta en el escenario. Y el director va a recibir un entrenamiento especial para pensar en escenas. No va a pensar el director del psicodrama piensa en imágenes, piensa en escenas. No va a pensar en conceptos racionales y lógicos, porque una vez más estamos en conexión con un ser humano total y no única y exclusivamente con el ser humano racional. Para Moreno, el sujeto relacional. Somos con el otro. El psicodrama es originalmente para Moreno un modelo vincular. Somos con el otro. La constitución del yo del sujeto va en relación con los roles que va representando. Y esos roles que se van asumiendo y se van configurando a lo largo de la vida son los que van determinando la personalidad. Es decir, primero es el rol y luego la personalidad. De esto podemos hablar un año, pero ahorita no creo que vaya a ser el momento. La relación del rol con el rol en el espacio psicodramático. Nadie puede ser hijo si no tiene una mamá. Nadie puede ser hermano si no tiene una hermana. Nadie puede ser esposo si no tiene una esposa. Siempre hay roles y contrarroles. Y aquí surge todo lo que es la psicología, porque entre el rol y el contrarrol surge el conflicto, y en el conflicto nos vamos a dividir en polaridades, si lo queremos ver desde la Gestalt, o nos vamos a dividir en los diferentes elementos internos del complejo. Y entonces aquí es donde vamos a buscar una síntesis dramática a partir de lo que está ocurriendo en el escenario. La psiquis puesta en escena. El psicodrama es un modelo que concreta el mundo interno a través de la representación dramática. El yo auxiliar representa la objetivización de las proyecciones del protagonista. Es decir, mi mamá es una bicha y yo tengo un problema con ella que no he resuelto. Yo te voy a pedir entonces que digas a tu mamá dentro de la audiencia, y ahí es donde yo voy a hacer a objetivizar las proyecciones de qué es lo que yo estoy pensando en mi mamá, cómo yo la tengo introyectada, cómo yo la tengo percibida. Porque la verdad del protagonista es la verdad verdadera, no se cuestiona la verdad del protagonista. Si el protagonista dice mi mamá es una bicha, aunque tú conozcas a la señora, resulta que la señora es Teresa de Calcuta, para la verdad psicodramática que ese protagonista está representando en escena, la señora es una bicha. Y cuando el yo auxiliar va a representar a esa señora, no va a representar las proyecciones que él pueda tener de su mamá, de su propia mamá personal, sino que él va a hacer una representación lo más exactamente posible de la mamá que el protagonista le está dibujando. Para eso hay un largo entrenamiento y un conjunto de técnicas que nos llevan a eso. Perdón, esto es interesante, de la imagen al símbolo y del símbolo a la escena. Ese es el camino que estamos recorriendo aquí. Y cuando él me pone él me estaba diciendo que su mamá es una bicha, vamos a crear una escena en donde está la señora representada por determinada persona, y esa conversación que ocurrió o que no ocurrió va a pasar en la cocina de la casa a las 3 de la tarde de un día lunes. Y a través de eso que está ocurriendo, en esa escena es donde vamos a ver las simbolizaciones que el protagonista está generando. Entonces, eso de pasar de la imagen al símbolo, del símbolo a la escena y viceversa, son los juegos que vamos a hacer en psicodrama. Algunos conceptos, muy poquitos, son 200 conceptos, pero los primeros conceptos, para que nos entendamos de lo que estamos hablando, el rol es el concepto básico que tenemos que hablar. El rol es una palabra que viene del teatro,
se entregaban unos rollos a los personajes, el papel se le entregaba en rollos. Y por eso es que el rol, yo te entrego el rol, es que yo te estoy entregando el pergamino de lo que tú vas a representar. Se supone que todos representamos rol en esta vida y los roles van cambiando. En este momento yo estoy jugando el rol de expositor y tú estás jugando el rol de escucha. Pero tú vienes de representar el rol de mamá porque acabas de tener un soberano problema con tu hija que llegó anoche tardísimo, y esta mañana estabas representando el rol de taxista porque resulta que tú eres Uber. Entonces fíjate como en un mismo momento una misma persona puede ir representando diferentes roles, cada uno de esos roles va a tener contrarroles y esa complejidad de lo que es la interacción humana es lo que es el elemento fundamental que va a utilizar Moreno para su trabajo. El concepto de tele es también un concepto interesante. Tele quiere decir que yo tengo la capacidad de percibir la situación del otro tan real como lo es. Quiero decir que no todo lo que existe entre las personas son proyecciones. Si yo digo que tú me agradas o que tú me caes mal o que tú esto o que tú aquello, no necesariamente es proyección, porque hay la posibilidad humana de conectarse con la actualidad del otro. El otro es así, independientemente de que siga existiendo la transferencia y de que yo puedo poner en ti toda una serie de cosas, pero vamos a diferenciar el tele de la transferencia. Cuando yo elijo a ese yo auxiliar que va a representar a mi mamá, lo estoy eligiendo por tele, porque yo no tengo tiempo de pensar a quién voy a elegir, o no voy a elegir a esta persona porque la conozco y a aquella no la voy a elegir porque no la conozco. No, la elijo porque hay algo de ella que me dice que la elija. Y por regla general es algo tan usual que la persona que se levanta le dice al protagonista, yo sabía que me ibas a escoger porque tengo una mamá igualita que la tuya. Eso es tan frecuente en psicodrama que ya deja de ser una casualidad para convertirse en otra cosa, en un fenómeno que los que trabajamos en psicodrama ya se nos hace frecuente. A veces eso toma elementos dramáticos. Una vez recuerdo que en Maracaibo estábamos trabajando las dificultades que tuvo una psicóloga, hoy en día psicóloga, para ser elegida, entonces, para estudiar la carrera. Y entonces ella está contando cómo se le presentó una traba terrible con una persona que le estaba confrontando y que gracias a ella no logró ser psicóloga, sino que fue abogado. Ese era el tema. Una persona del público, a quien ella había elegido para que respetara a esa persona, se para y le dice, mira, tú sabes una cosa, que yo fui esa persona. O sea, aquí estamos hablando de magia, si me perdonan el término tan extraño, sobre todo cuando estamos hablando en ambientes científicos. Pero lo que les estoy diciendo es que esto va más allá de la mera casualidad y por eso el tele es un concepto tan respetado entre los psicodramatistas. Espontaneidad y creatividad es el objetivo fundamental del psicodrama. Desarrollar la espontaneidad perdida. Se entiende en psicodrama que si nosotros cuando éramos niños cantábamos, bailábamos, no teníamos pena, recitábamos y nos decíamos que hiciéramos tal cosa, la hacíamos, ¿qué ha pasado en el transcurso de los años que hemos ido perdiendo eso en vez de ganarlo? ¿Cómo es posible que hoy en día nos dé pena, nos dé vergüenza, no sepamos hablar en público? ¿Qué pasó? Y en ese qué pasó, en ese tránsito, es en donde Moreno se encuentra con este último concepto que es conserva cultural. La cultura nos limita, la cultura nos enseña cuándo tenemos que hacer determinadas cosas, cuál es la edad para estudiar, cuál es la edad para graduarte, cuál es la edad para casarte. También te dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Las damas no deben hacer tales y cuales cosas, los caballeros no deben hacer tales y cuales otras. Y así nos van condicionando la vida hasta el punto tal de que toda nuestra vida está absolutamente condicionada. Esas son las conservas culturales de las que hay que romper para, a través de estos conceptos de espontaneidad y creatividad. Moreno dice que la espontaneidad es el elemento fundamental de la vida, porque cuando un niño nace no tiene una mielinización en el cerebro que le permita tener razonamiento, razón, lógica. Tampoco tiene una experiencia previa que le permita decir, bueno, voy a hacer esto por esto y por aquel motivo. Entonces el niño es absolutamente espontáneo, todo lo está haciendo por primera vez.
Y la invitación del psicodrama es a experimentar las cosas como si fuese primera vez que las vives. En psicodrama no hablamos de terapeuta, no hablamos de analista, no hablamos de todos estos términos, siempre hablamos de director. El director es el encargado de lo que va a ocurrir en la escena. No hablamos de paciente ni de cliente, sino que hablamos de protagonista. Protagonista es una palabra muy interesante, proviene del griego y viene de la raíz protoagónico, es decir, el que está en mayor agonía. El protagonista de alguna forma va a ser un representante colectivo que va a traer el drama colectivo, el drama de ese grupo, y lo va a representar como un sacrificio ritual en escena para a través de esa situación transformarse él, que era lo que decía por allá Aristóteles en aquel entonces, y transformar a la audiencia. Moreno lo que va es a modificar lo de Aristóteles en el sentido de que quien verdaderamente se transforma es el protagonista y no el público. Pero aquí se va a dar un juego constante entre protagonista y audiencia. El protagonista surge de la audiencia, a veces la audiencia es el protagonista en situaciones donde ya no estamos hablando de psicodrama, sino de sociodrama, en el cual no hay un solo protagonista, sino el colectivo es el protagonista. Por ejemplo, si el tema es la pandemia, dime tú quién es el protagonista. Todos somos protagonistas. Entonces, en estos casos de situaciones colectivas, estamos hablando de sociodrama y no de psicodrama. Se pueden hacer en espacios públicos y se pueden tocar los diferentes temas de lo que implica el alma humana. El yo auxiliar va a ser el actor que va a acompañar a este protagonista a representar su escena. Puede ser otra persona, como en el caso que les comentaba, de quien va a representar a la mamá de este protagonista, pero puede ser el gato. El yo auxiliar perfectamente es el gato, el protagonista del cuadro. O puede ser una figura interna, puede ser la justicia, puede ser el amor, puede ser la belleza. El yo auxiliar puede ser absolutamente cualquier cosa. El doble es un yo auxiliar particular porque el doble es el mismo protagonista doblado. Quiere decir, le va a brindar al protagonista la posibilidad de conversar consigo mismo. Es como esos diálogos internos que nosotros tenemos en donde nosotros nos decimos, oye, vale, pero ¿hasta cuándo es que yo voy a seguir con esto? Bla, 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 bla. Y en algunos momentos hay respuesta, ¿no? Y decimos, bueno, pero es que, cónchale, lo que pasa es esto y aquello. Esos diálogos internos se van a objetivizar en escena a través de la presencia del doble. Por último, la audiencia. La audiencia es un ente activo, es un ente dinámico, a veces como el coro griego, la audiencia toma la voz y puede decir, pero qué fastidioso está esto. O puede decir, oye, pero este tipo no se termina de dar cuenta que tal cosa y tal otra. O puede impulsar al protagonista a hacer determinada acción. Imagínate tú 20 personas diciéndole, bésala, 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 bésala. Eso va ganando un cuerpo y un desarrollo importantísimo. Este es el escenario que propone. Fíjate tú qué escenario tan interesante. El teatro tradicional no toma en cuenta tanto la vertical como la horizontal, pero Moreno sí. Moreno va a tomar en cuenta la vertical. Fíjate que allá arriba hay un balcón y fíjate que abajo hay esa torta dividida en 1, 2, 3 pedazos. Y esto es un espacio simbólico. Aquí donde va a ocurrir la acción dramática. Es la sede de lo imaginario, el lugar donde se celebra una especie de ritual. Es el lugar donde ocurren las transformaciones en base a las escenas que son representadas. Más que un espacio físico, un espacio simbólico. Lo que sucede en el escenario siempre acontece como si fuera la realidad, pero ya sabemos que lo que ocurre en el escenario ocurre en la realidad, tiene hondas raíces, pero eso es lo que nos va a permitir, por ejemplo, tener un diálogo. Yo tuve, por ejemplo, en el psicodrama, la despedida de mi madre, que no la pude hacer porque no llegué a tiempo, y en el espacio simbólico del escenario, yo pude despedir a mi madre y sacarme una culpa terrible encima. Y fíjate que yo esto lo puedo trabajar de varias maneras, o yo lo puedo trabajar desde lo vicario, desde el trabajo con el otro, con ese protagonista, con ese yo auxiliar que representa a mi madre,
como lo puedo trabajar en lo simbólico, porque yo puedo trabajar la culpa. Y entonces, en lugar de traer el yo auxiliar que va a representar a mi madre, yo puedo traer la culpa, y puedo traer la vergüenza, y puedo traer el miedo, y puedo traer la justificación de lo que me está pasando en ese momento. Y se dan unos diálogos ahí tan interesantes que son resolutivos, y eso es lo interesante de esto. Moreno dice, toda segunda vez es liberadora. Eso quiere decir que la primera vez que te ocurrió algo, te quedaste amarrada a ese hecho. Y la segunda vez es liberadora cuando la representas en escena. Permite recrear los sucesos de la vida mediante el desempeño de roles propios y complementarios. Ya estamos por terminar. Regálenme otro poquito de paciencia. Mira los niveles del escenario. El que está marcado como el 1 es el nivel de la entrevista. Las entrevistas en psicodrama no son las entrevistas terapéuticas, y cómo fue, y qué edad tenías, y nada de eso, por este motivo de consulta. No, no. La entrevista terapéutica es, bueno, tuve esta mañana una pelea con mi jefe y casi me aguanté porque me provocó meterle un puño al hombre. Ya está, ya está. Esa es la entrevista. Después que hice la entrevista, en el paso 1, me voy al 2, al nivel de la acción. Brinco directamente al nivel de la acción y ahí, como te estoy diciendo, voy a traer a un yo auxiliar que va a representar a mi jefe, o voy a traer a la rabia, que es con el elemento con el que quiero trabajar si estoy trabajando en psicodrama simbólico. El tercer punto, un punto muy interesante, por el tercer nivel, el intermedio, porque es el espacio de la reflexión. En el 2 tú haces la acción, en el 3 haces la reflexión. Fíjate que te sales del nivel de la acción para hacer una reflexión y luego vuelves otra vez al nivel de la acción a continuar con la acción, pero ya te estás trayendo la reflexión a cuesta. Entonces, esta dicotomía, acción y reflexión, va a ser una constante en el psicodrama. El cuarto nivel, allá arriba, el balcón, es lo que llamamos el nivel de las relaciones trascendentales. Aquí se va a parar Dios, aquí se va a parar la justicia, aquí se va a parar mi país y los representantes del gobierno de mi país. Aquí se va a parar las cosas que están arriba. Nosotros decimos, por ejemplo, Dios está en todas partes, pero cuando yo voy a tener un diálogo con Dios, yo miro para arriba. Sí, está en todas partes, pero nadie habla con Dios mirando para abajo, para el hueco. No mira para arriba, porque se supone que arriba está, en el cielo. Es como cuando yo soy un niño, estoy viendo la cara de mi padre y la cara de mi padre está por ahí arriba. Y entonces yo tengo que levantar la cabeza para poder ver a ese señor gigante que está ahí, que es su papá. O sea, todas esas cosas así dramáticas es arriba. Y por eso este balcón va a ser asignado para este tipo de roles. Estas son algunas técnicas, inversión de roles, porque yo no puedo inventar como que tu mamá, tú tienes que decírmelo. Entonces, para eso, yo me cambio de lugar contigo y entonces yo, siendo mi mamá, te digo a ti cómo mi mamá reacciona. Así que te voy dando pistas de forma tal que cuando tú vuelves a hacer cambio de roles y ahora tú eres mi mamá, ya tú sabes por dónde van los tiros. Doblaje, los doblajes pueden ser interesantes porque yo te puedo dar la razón o yo te puedo cuestionar, yo te puedo decir que tú lo que estás es loco. Lo que va sintiendo, lo que va experimentando ese doble que fue traído por tele a funcionar en el escenario. El espejo es muy interesante porque tú te puedes salir del escenario y ver la pelea que tú estabas teniendo con tu jefe y desde allá, desde un tercer lugar, que es el lugar de la audiencia, tú estás entre la audiencia y estás viendo la pelea que tú tuviste esta mañana con tu jefe y eso te da una cantidad de insight que no tienes una idea. El soliloquio es como en el teatro, en donde la persona piensa en voz alta y dice lo que le está ocurriendo en este momento. Y las esculturas es como si tú estuvieses pasando, yo te digo, la indicación es, bueno, yo voy pasando por una plaza y de repente yo te veo a ti, dame una escultura de lo que tú estás sintiendo en ese momento de la rabia de tu jefe. Y tú te pones tenso, rígido, pones la cara fría y aprietas los puños y esa es la escultura. Otras técnicas, bueno, mira, podemos trabajar con sueños, con fantasías dirigidas, tiendas mágicas, silla vacía, dramatizaciones de fábulas, danzas y cantos, ejercicios de bioenergética, metáforas, tarot, ejercicios de constelaciones familiares, Maniquí Challenge, zapping, psicodrama simbólico.
cualquiera de estas cosas y muchísimas más que puedan surgir. Las técnicas siguen surgiendo en todas partes del mundo, y todas son bienvenidas porque todas van con ese mismo sentido. Hay escuelas de psicodrama simbólico, tales como las que dirige Nixa Fernández aquí en Caracas. Hay un grupo de psicodrama arquetipal. Está la experiencia de los italianos con el psicodrama. El psicodrama arquetipal que hacen los italianos es exclusivamente de sueños. Ellos trabajan en círculos representando la matriz y al centro va a pasar el protagonista a contar un sueño, y eso va a ser dirigido por un director, tal y como está ocurriendo aquí, pero hay un director relator que al final va a dar el símbolo que le llamó a él la atención de lo que estaba contenido en todo ese proceso que se hizo. En el tarot, por ejemplo, vamos a dar, o en los sueños, los personajes son los personajes del sueño. Y a través de eso vamos a ver una dramatización que a veces es bastante caótica, como son los sueños, pero que nos van a dar luz al final porque vamos a entender los símbolos que están contenidos ahí. Hay psicodrama psicoanalítico. Los franceses trabajan con psicodrama psicoanalítico, de corte psicoanalítico. Para ello van a trabajar con dos directores, mujer y hombre, de forma tal que las proyecciones sean dadas hacia uno o hacia otro. Ahí vamos a ver, por ejemplo, los complejos maternos o los complejos paternos, o dependiendo de cómo cada quien se está manejando en estas cosas. La indicación es que sea el tipo de psicograma que nosotros estamos haciendo, primero va a la acción y después va a ir la reflexión, o sea, después va a ir la interpretación analítica o lo que nosotros queramos. Pero primero le damos el espacio a la acción y le damos el espacio al cuerpo. Podemos hacer mini dramas en donde los personajes están representados por estos muñequitos. Aquí tú ves toda una familia completa, por ejemplo, y se dan unos trabajos interesantísimos con los lugares que ocupa cada quien. Vamos a, como si estuviéramos trabajando caja de arena. Imagínate que estamos trabajando caja de arena y cada uno de esos elementos empiezan a interactuar los unos con los otros y comienzan a trabajar todas esas técnicas que nosotros hemos estado hablando, dobles, todas esas cosas que estamos haciendo. Eso es lo que llamamos mini drama. Por último, el trabajo con máscaras, que es interesantísimo, porque el trabajo con máscaras resume la paradoja de que la máscara oculta lo que revela. Perdón, lo dije al revés. La máscara revela lo que oculta. Nos ponemos una máscara para simular algo que está detrás y lo estamos haciendo evidente a través de la máscara. Bueno, esto es lo último. Esto es un trabajo psicodramático. Un caldeamiento, del cual hablamos al principio de esto, donde vamos calentando los motores, nos vamos preparando para la acción y luego diferentes escenas, pueden ser 2, 3, 5, 6, 10, las escenas que sean, en donde podemos trabajar escenas del pasado. Hay un tipo de psicodrama en donde se trabaja, o lo que se llama psicodrama vertical, en donde yo me voy a ir a una escena de cuando yo tenía 5 años, porque yo te estoy preguntando, bueno, la primera vez que tú sientes como esa pelea que tuviste con tu jefe, y yo te digo, no, con mi papá era igualito. Así, ¿qué edad tienes? Bueno, tengo 8 años. Vámonos para los 8 años. Entonces, psicodrama vertical. Y entonces ya no estamos viendo como en la primera escena, ya no estamos viendo una pelea tuya con tu jefe. Ahora en la segunda escena estamos viendo un conflicto que se presenta entre tú y tu papá cuando tú tienes 9 años. Y así sucesivamente van transcurriendo las escenas. Fíjate que entre la 3 y la 4, que está roja, hay una escena climática. Si fuese esto una novela mexicana, sería el momento en el que tú descubres que la señora que trabaja en la casa en realidad es la hija del dueño. Ese es el punto climático de la cosa. Y luego va a venir un desenlace que va a terminar en el rabo ese amarillo que tiene al final, que es el sharing, el compartir, en donde en el psicodrama moreniano no se hacen interpretaciones. Lo que hacemos exclusivamente es compartir experiencias. Mira, a mí me pasó lo mismo en tal y cual situación, lo resolví de tal y de cual manera. No hay análisis, no hay juicios, no hay interpretaciones, sino lo que hay es única y exclusivamente el compartir grupal, y de esa manera el protagonista regresa al grupo.
El protagonista que se desnudó en el escenario y se mostró tal cual, vuelve al grupo para volver a ser revestido a través de todas las experiencias y todas las escenas que cada una de las personas que están en la audiencia han vivido, y de esa manera le hacen saber al protagonista que él no es el único bicho raro, extraño que le ha ocurrido eso, sino que en la experiencia humana todas las cosas que nosotros vivimos son posibles. Y con esto, bueno, gracias. Oye, me aguantaron. Ahí les estoy poniendo el momento de publicidad. En mi canal de YouTube, Henry González Psicodramatista, ahí van a ver varios videos que hemos subido, entre ellos este que se lo recomiendo, Tejido a 6 manos, que es la historia del psicodrama en Venezuela. Hay algunas semblanzas de Moreno y varias cosas que hemos subido. Muchas gracias. Mira, Henry, bueno, yo quería darte las gracias a ti por esto más que una presentación, fue una clase magistral espectacular, que nos llevaste por los diferentes territorios, los diferentes aspectos tanto de la gestal como del psicodrama, ¿no? Han habido muchos comentarios de interés, de agradecimiento por la presentación, de reconocimiento por el trabajo. Por temas de tiempo, desafortunadamente, vamos a ver quiénes de los que estamos aquí en el Zoom, y no me gusta excluir a los que están en Facebook, pero en este momento no tenemos como mucha posibilidad de maniobrar con las dos plataformas, entonces vamos a aprovechar unos cuantos minutos para las personas que estamos aquí en el Zoom, si tienen algún comentario, alguna inquietud, algo que podamos como amplificar, sabiendo que Henry nos dejó con una invitación nuevamente a profundizar en este tema fantástico, ¿no? Entonces, quien quiere, si alguien tiene alguna pregunta, comentarios, inquietudes, bienvenido sea. Hola. Hola. Hola, yo quisiera agradecerles a todos. Tenía muchísimo tiempo que no interactuaba con nada del psicodrama. Yo soy psicólogo clínico de la Universidad Arturo Michelena y me encantó demasiado la forma en la que Henry expresó básicamente como que los contenidos, las líneas generales del psicodrama. Y me gustaría preguntarle acerca de de la escuela que tienen en Caracas, que cómo sería el proceso para contactarse con ellos, porque me llamó muchísimo la atención esto del psicodrama virtual. Te estoy enviando mi dirección para que me escribas. Te la estoy enviando al chat y luego nos ponemos de acuerdo y los puntos. Ok, muchas gracias. A ti. Yo tenía una pregunta. Primero, Henry, felicitarte nuevamente. Excelente la exposición. Gracias a Somos Arquetipo por este espacio, de verdad que maravilloso. Y lo que quería preguntarte, Henry, es como, bueno, tú eres psicodramatista, pero también terapeuta, ¿no? ¿Cómo lo combinas con la terapia? O sea, ¿cómo haces cuando no es grupo psicodramático, sino en tu sesión terapéutica? ¿Cómo lo combinas con psicodrama? Todo el tiempo. No hablé de lo que se llama el psicodrama bipersonal. Con mucha frecuencia, yo cuando observo discrepancias entre lo que está haciendo un protagonista, le puedo pedir que elija 2 objetos, y este te va a simbolizar a ti y este va a simbolizar el conflicto que está presentando con tal situación. Te voy a pedir que lo pares en un espacio, que lo separes de la distancia en la que tú sientes subjetivamente que están estas dos cosas, que hagas cambios de roles y hables por uno y por el otro, y que expreses a través de esto tus dificultades. Con mucha frecuencia esto es bastante potente y ayuda a la persona a tomar conciencia de lo que le está ocurriendo. En mi consultorio yo tengo aproximadamente 7 sillas y tengo un muñeco tamaño natural que se llama Filipo. Uno de los grupos adolescentes le puso el nombre de Filipo. Es un muñeco sin rostro, es blanco totalmente, de forma tal que permita todas las proyecciones posibles, y es un muñeco varón,
¿ok? Se nota evidentemente su masculinidad. Filipo es el coterapeuta. A veces yo hago diálogos con Filipo y le digo, mira, Filipo, no se está dando cuenta de tal o cual cosa. A veces yo le puedo decir, mira, vamos a hacer que Filipo sea tal personaje, y entonces le dice a Filipo, ojo, esto no es para todo el mundo. Hay personas que esto no les gusta. Otra cosa que te quiero decir, que no todas las sesiones son así. Esto yo lo puedo utilizar en un momento determinado, de una sesión determinada con algunas personas, en donde yo puedo ver que este tipo va a ser asequible este tipo de cosas, porque a veces más bien es ruido. Si la persona es muy obsesiva, muy paranoide, ver un muñeco ahí, tamaño natural, le va a asustar. Entonces, pues, todo ese tipo de cosas ocurren. A veces me ha ocurrido que se me olvida dónde es que iba el muñeco. Cuando lo coloco en lugar, la persona dice, mira, pero ¿dónde? ¿Qué pasó aquí? ¿Y por qué no está allá? Y se ponen unos niveles de paranoia. Entonces yo tengo que explicarle, no, mira, lo que pasó fue esta cosa. Filipo fue mi coterapeuta en la sesión anterior, que estaba trabajando con un niño así asado, pero a veces me piden que lo esconda, porque no pueden con eso. Entonces todo eso se da y bueno, vamos a darnos el permiso de fluir con lo que la persona está proponiendo. Buenísimo. Gracias. De nada, gracias a ti. Isabel. Sí, Hola Henry, hola Hola, Eduardo, hola a todos. Hola. Voy a ser breve, te felicito, excelente. Me hiciste recordar muchas cosas de ese grupo maravilloso que tuvimos con Arci, Eduardo, tú y otra gente bellísima. En mi caso siempre me gustó la danza, estudié psicología y luego la biodanza fue la integración para mí en ese momento y actualmente me estoy dedicando a eso. maravilloso. Y bueno, el teatro a mí me fascina, pero este enfoque, wow, es súper confrontador, pues entonces hay que tener como esas características también, ¿no? Yo quiero es presentarte un caso que estoy atendiendo y me llama la atención que también puede ser aplicado en los niños. ¿Por qué? Porque tengo ahorita un niño que él tiene pesadillas con dinosaurios. Él le gustan los dinosaurios. Es un niño de 7 años, de 9 años, estudia cuarto grado. Y él dice que en el sueño el dinosaurio lo va a comer. Entonces tiene la pesadilla, se despierta a medianoche, corre a que el papá lo pueda refugiar y a consolar. Pero estos sueños comenzaron cuando los padres se estaban divorciando, hace como 4 años. Y realmente ya entrevisté al niño por primera vez, ya hablé con su padre, pero me surge la inquietud si tú recomiendas usar algunas técnicas con niños. Claro, el niño tiene menos problemas que los adultos para empezar las cosas con más lucidez. Lo primero que me llama la atención de tu historia es que el refugio es el padre y no la madre. Eso ya de por ahí, ¿qué pasó aquí? Y como saben, ¿no? A veces esas cosas que nos sacan de la atención flotante es la que uno dice, ya va, ¿qué pasó aquí? Entonces, también está el ausente, ¿no? Dependiendo cómo lo vamos a utilizar y cómo es la orientación psicológica de cada quien, tú podrías primero que nada ver cuáles son las asociaciones que este niño está haciendo con ese sueño, cuáles son sus experiencias con dinosaurios. Podría generar diálogos ficticios entre el dinosaurio y papá es la protección. Y caramba, de algún momento, de alguna forma, yo iría como introduciendo, ¿y mamá qué dice? ¿Mamá dónde está? Y de forma tal, pues, de ir introduciendo también lo negado lo ausente, en todo caso. Sí, lo contradictorio es que el niño adora los dinosaurios, digamos, en su juego, en la fantasía, y en la noche, pues, siente el miedo. Entonces, eso claro. Bueno, evidentemente el dinosaurio que aparece en el sueño no es el dinosaurio que aparece en el juego. El dinosaurio que aparece en el sueño pareciera ser un elemento persecutorio.
Y como que aquí estamos entre dos cosas, entre un perseguidor y una protección, el dinosaurio y papá. Podemos hacer juegos. Si tú tienes un dinosaurio, yo tengo dinosaurios por ahí, o sea, los que trabajamos también con caja de arena tenemos todos esos bichitos, ¿no? Te puedo pedir que busques un dinosaurio y que me lo traigas al escenario o que me lo dibujes y ponle diálogos. ¿Y qué dice este dinosaurio? Este dinosaurio que le dice papá y papá que le contesta al dinosaurio. Mira, te quiero contar la experiencia de Rosa Tovar, que es mi pareja. Y ella tiene un personaje que se llama Bob. Cuando ella está trabajando con niños, Bob es el que sale con ella a la primera entrevista. Sale a donde está, es un títere de guiñol, que es de eso que cuando los mueve como un moped, que mueve la boca. Y ella sale con Bob a saludar al niño la primera vez que va al consultorio, y es Bob, ella le dice, es psicoterapeuta, y le dice, mira, te presento a Bob, y ahí Bob comienza a hablar y comienza a tener interacciones con el niño. Pero lo que te quiero contar es que en algunas oportunidades Bob se va a la casa con el niño, y para la siguiente sesión se viene, y quien le va a echar el cuento a Rosa no es el niño, es Bob. Y Bob le va a decir cosas que el niño ni por el carajo le iba a contar. Y a veces hay contradicciones del niño y Bob, y le dice, cónchale, pero qué pena, pero no hubiera dicho eso. O la mamá dice, pero qué vergüenza, pero el niño, no, yo no fui el que lo dijo. Ese tipo de cosas. Entonces, fíjate como la imaginación del niño da para también para mucho. Excelente, excelente, de verdad, gracias. Sí. Gracias, éxito, bueno. Gracias. Bellísimo. Bueno, Henry, de verdad que no me queda sino nuevamente agradecerte. Creo que desafortunadamente con estos pequeños ejemplos, pero tan potentes, nos das como nuevamente una idea de el alcance que tiene esto y nuevamente una invitación a aproximarnos a estas formas de movernos, no solamente en la clínica, sino lo que hemos hablado, ¿no? También utilizar estos recursos en nuestra cotidianidad. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por invitarme. No. Muchas gracias a ustedes. Sí, y como siempre, bueno, agradecer a toda la audiencia que realmente, como siempre comentamos, ustedes son los que nos inspiran a tener no solamente el espacio, sino a buscar personas que nos acompañen de la calidad de Henry y realmente con la profundidad y con la riqueza bueno, que hemos estado acá. Así que a todos muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Henry. Gracias a las personas que nos apoyan. Y bueno, quería recordarles que seguimos en la serie de cierre de este año y entonces, bueno, nos veremos el miércoles que viene. ¿Ok? Entonces, bueno, que estén muy bien todos y seguimos en contacto. Gracias a todos. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.